Las luces del casino bañan la mesa final de un resplandor casi irreal. Es la World Series of Poker en Las Vegas, el escenario más prestigioso del mundo del póker. Dos hombres se enfrentan bajo la mirada atenta de miles de espectadores y millones más a través de las cámaras. El ambiente es eléctrico, cargado de tensión. La próxima mano puede decidirlo todo. Jonathan Tamayo, un jugador de 38 años nacido en Texas, ajusta las fichas frente a él. Su respiración es tranquila, demasiado tranquila para alguien a punto de ganar $10 millones y el título más codiciado del juego. Se levanta, consulta rápidamente con su equipo en la zona de espectadores, y vuelve a sentarse con una seguridad que desarma a todos. No parece nervioso. No parece humano. En la mesa, su rival intenta leerlo, encontrar una grieta en ese muro de confianza. Pero Tamayo juega con una precisión quirúrgica, como si conociera la decisión correcta antes de que las cartas siquiera fueran reveladas. Sus movimientos desconciertan a los analistas, desconciertan a los otros jugadores, desconciertan a cualquiera que entienda lo difícil que es mantener la calma en ese escenario. Y es entonces cuando surgen las dudas. ¿Es realmente habilidad lo que lo guía? ¿O hay algo más? Un murmullo recorre la sala. Algunos señalan a su equipo de apoyo. Laptops abiertos, miradas fijas en la pantalla, gestos rápidos. Otros juran haber visto a Tamayo inclinarse demasiado hacia su esquina, como si esperara una señal. La pregunta comienza a crecer como un eco inquietante. ¿Estamos presenciando la mayor victoria de la historia del póker? ¿O el mayor escándalo? Y para entenderlo, debemos retroceder. A los días previos al torneo, al momento en que Jonathan Tamayo llegó a Las Vegas convencido de que esta sería su oportunidad. Retrocedamos unos días. Es 28 de mayo de 2024, y el desierto de Nevada arde bajo el sol. Dentro del Horseshoe Hotel y Casino, el aire acondicionado no logra disimular la sensación de que algo grande está por suceder. El lugar se viste de gala. Es el inicio de la World Series of Poker, el torneo más prestigioso del planeta. Para los jugadores, no hay escenario más grande. Es el equivalente al Super Bowl, a la final de la Champions League, pero en el mundo del póker. Más de 10.000 competidores de todo el mundo llegan con el mismo sueño: sobrevivir días enteros de partidas implacables y alzarse con el brazalete de campeón. Entre ellos está Jonathan Tamayo. Texano, 38 años, no es un desconocido. En 2009 logró un impresionante puesto 21 en el mismo torneo, embolsándose más de $350,000. Un logro notable, sí, pero que también lo dejó con la espina clavada. Casi 15 años después, Tamayo regresa con hambre. Esta vez no viene a ser un nombre más en la lista de participantes. Esta vez quiere la gloria. Pero hay un detalle que hace que este año sea distinto. Al repasar el reglamento de 2024, Tamayo y su equipo detectan algo curioso. Un cambio sutil, casi invisible para cualquiera que no leyera con lupa. En comparación con 2023, las normas ya no especifican con claridad la prohibición del uso de solvers. Un solver es un software avanzado, un cerebro matemático diseñado para analizar en segundos cualquier situación de póker y dar la jugada óptima. Como un motor de ajedrez, pero para cartas. Desde su aparición en 2016, han dividido a la comunidad. Algunos lo ven como una herramienta de estudio, otros como el equivalente a hacer trampa con un asistente invisible. Lo que es indiscutible es que un solver en tiempo real convierte al jugador en algo más parecido a una máquina perfecta que a un ser humano con emociones y dudas. En teoría, los organizadores siempre han dejado claro: nada de solvers en el torneo. Pero esa claridad parece haberse difuminado en 2024. ¿Fue un descuido? ¿Fue intencional? Nadie lo sabe. Lo cierto es que la redacción ambigua abrió una puerta. Y Jonathan Tamayo la vio. Una puerta a una ventaja prohibida, pero difícil de probar. Él y su círculo cercano, entre los que se encuentran profesionales de renombre como Dominic Nietzsche y Joe McKeehan, comienzan a discutir un plan. No se trata de algo improvisado, sino de una estrategia calculada. Si los solvers están en una zona gris legal, ¿por qué no explotarlo? ¿Por qué no jugar justo en el borde entre lo permitido y lo prohibido? Con esa idea en mente, Tamayo cruza las puertas del Horseshoe en el primer día de competencia. El ambiente es vibrante, fichas tintineando, cartas barajándose sin descanso, cámaras transmitiendo cada jugada a miles de espectadores online. Algunos jugadores llevan amuletos de la suerte, otros se repasan mentalmente probabilidades. Tamayo, en cambio,
parece llegar con la certeza de que su destino ya está escrito. Y mientras se acomoda en su mesa, nadie puede imaginar que detrás de esa mirada tranquila, detrás de esa sonrisa contenida, se esconde un plan que pondrá en jaque no solo al torneo, sino al futuro del póker mismo. Los primeros días del torneo avanzan como una maratón interminable. Miles de jugadores van cayendo, uno a uno, mientras las fichas cambian de manos en un ciclo implacable. En cada mesa, la presión es brutal. Basta un error, una mala lectura, para quedar fuera. Pero Jonathan Tamayo parece hecho de otro material. Desde el principio, sus movimientos desconciertan a todos. No se trata solo de ganar manos, sino de la forma en que lo hace. Cada decisión parece quirúrgica, tomada en el segundo exacto, como si pudiera ver lo que nadie más ve. Cuando se enfrenta a situaciones complejas, en lugar de dudar, actúa con una seguridad desconcertante. Los analistas empiezan a comentar, es demasiado preciso. Los rivales lo notan también. Algunos lo miran con incredulidad después de que se retira en manos donde casi cualquiera habría ido all-in, y resulta que se salvó de una catástrofe. Otras veces, se lanza con apuestas agresivas que parecen suicidas, hasta que, carta tras carta, se revelan como la jugada perfecta. La confianza de Tamayo no nace solo de su talento. Cada vez que tiene un respiro entre manos, se levanta, se acerca a su equipo en la zona de espectadores, el famoso rail, intercambia palabras rápidas y regresa al asiento como si llevara en el bolsillo la clave de la siguiente jugada. Nadie sospecha al inicio. Es común que los jugadores tengan entrenadores o amigos para apoyarlos. Pero en este caso, algo es distinto. Su rail no es un grupo cualquiera. Allí están Dominic Nietzsche y Joe McKeehan, dos nombres pesados del póker profesional, pegados a una laptop que nunca se apaga. Sus ojos fijos en la pantalla, sus dedos corriendo sobre el teclado mientras el torneo avanza. Y cada vez que Tamayo regresa a la mesa, lo hace con un aire renovado, como si supiera algo que los demás ignoran. Las conversaciones en voz baja comienzan a expandirse por la sala. ¿Lo han visto?, murmuran algunos jugadores. Cada decisión es perfecta. Nadie puede jugar así durante tantas horas sin fallar. Los rumores crecen. ¿Están usando un solver? ¿Está recibiendo información en tiempo real? La comunidad del póker sabe lo que eso significaría. Sería como permitir que un piloto corra con un GPS secreto que le avisa cada curva antes de verla. Sería un arma invisible, capaz de destruir el delicado equilibrio entre intuición, experiencia y riesgo que hace único al póker. Por ahora, son solo sospechas. Nada probado. Pero cada victoria de Tamayo, cada ficha que suma a su torre creciente, alimenta más las dudas. Y cuando la tensión alcanza un punto crítico, ocurre una jugada que cambiará todo. Una jugada que pasará a la historia no solo por su audacia, sino porque sembró definitivamente la semilla del escándalo. La partida avanza hacia sus momentos más decisivos. La mesa final ya no es un sueño, es una realidad. Todos los focos están sobre Jonathan Tamayo, el hombre que parece tener una brújula secreta en medio del caos. Pero en póker, incluso los mejores enfrentan situaciones imposibles. Y ese instante llega. Tamayo recibe Pocket Queens. Una mano fuerte, lo bastante poderosa como para tentar a cualquiera a ir con todo. Es la clase de jugada que define carreras y cambia fortunas. Las cámaras enfocan su rostro. Sus rivales contienen la respiración, esperando la explosión. Pero ocurre lo impensable. Tamayo se retira. Pliega las cartas como si fueran un peso muerto. El público queda en shock. Los comentaristas se miran incrédulos. ¿Acaba de foldear damas en mano? Un susurro recorre la sala. Y luego, la revelación. De haber jugado, habría caído en una trampa mortal. Su decisión, absurda en apariencia, lo salva y lo catapulta hacia adelante. La torre de fichas frente a él sigue creciendo, cada vez más alta, cada vez más provocadora. Los aplausos se mezclan con las miradas sospechosas. Nadie puede negar que está jugando como un genio, pero tampoco pueden ignorar lo extraño de sus elecciones. El clímax llega en el enfrentamiento final contra Jordan Griff. Las cartas vuelan sobre el tapete, las apuestas suben, y el público se levanta de sus asientos. El ambiente es insoportable, la tensión se corta con cuchillo. En una mano crucial, Tamayo se levanta una vez más, corre hacia su rail, habla apresuradamente, y regresa con esa misma calma inquebrantable. Minutos después, el all-in. Griff responde. La sala entera estalla.
La última carta cae. Y el sueño se convierte en realidad. Tamayo gana. Ha conquistado la World Series of Poker. 10 millones de dólares. El título supremo. La gloria eterna. Se lanza a los brazos de su equipo. Ríen, se abrazan, celebran. Los flashes iluminan el momento. Pero algo perturba la perfección de la escena. En un abrazo prolongado con Joe McKeehan, algunos observadores notan un gesto extraño, un murmullo al oído, un movimiento que no encaja con la euforia del momento. Otros, más atentos, empiezan a señalar la laptop que nunca dejó de brillar en el rail. Y las fotos que circulan por redes añaden gasolina al fuego. Capturas en las que parece abrirse un solver en plena transmisión del torneo. Lo que debería haber sido una coronación épica comienza a mancharse con un rumor que crece como un veneno. El campeón ha ganado, sí, pero ¿ha ganado limpio? Y mientras la multitud celebra, en los pasillos del casino y en las redes sociales, el escándalo ya está en marcha. La mañana siguiente debería haber sido la consagración de Jonathan Tamayo. Portadas celebrándolo, entrevistas hablando de su hazaña, titulares anunciando al nuevo rey del póker. Pero cuando amanece en Las Vegas, el sol no trae gloria, trae sospecha. Las redes sociales hierven. Imágenes del rail de Tamayo empiezan a circular, capturas borrosas de una laptop abierta en lo que parece ser un simulador de póker. En cuestión de horas, esas fotos se vuelven virales. Lo que al principio eran rumores se transforma en acusaciones directas. El campeón usó tecnología prohibida. El hashtag LaptopGate inunda Twitter. La prensa especializada no tarda en reaccionar. Los foros de póker explotan con debates furiosos. YouTubers, streamers y comentaristas profesionales diseccionan cada jugada de Tamayo como si fueran detectives en busca de pruebas. Doug Polk, una de las voces más influyentes del póker online, suelta la bomba en su canal. El main event no fue la World Series of Poker. Fue la World Series of Get Your Laptops Out. Post up, boys. Su tono sarcástico refleja la indignación general. Otros profesionales también levantan la voz. Sam Grafton sentencia: absolutamente inaceptable. No puede permitirse. Daniel Negreanu, uno de los íconos del póker, exige prohibir de inmediato el uso de laptops en la zona de espectadores. Y mientras las críticas se acumulan, la imagen de Tamayo se deteriora a pasos agigantados. Lo que más indigna a la comunidad no son solo las fotos del portátil, ni las sospechas sobre un auricular oculto en aquel abrazo sospechoso. Es la certeza de que, si Tamayo realmente contó con un solver en tiempo real, la esencia misma del póker ha sido violada. El póker no es ajedrez. No se trata de jugar con la ayuda de un algoritmo perfecto. Se trata de farolear, de leer miradas, de aguantar la presión. Es un duelo humano. Y si lo que ganó fue un software, ¿qué queda del juego? Mientras tanto, la organización de la World Series of Poker siente la presión. En un comunicado breve, anuncian una investigación. Pero no hay pruebas sólidas, no hay flagrancia. El problema es tan grande como el vacío legal. ¿Cómo se prueba algo que sucede fuera de la mesa, en una pantalla y en susurros al oído? Lo que debía ser la celebración de un héroe se convierte en la pesadilla de un sospechoso. En cuestión de horas, Tamayo pasa de ser el campeón de 10 millones de dólares a ser el hombre que podría destruir la credibilidad del torneo más prestigioso del mundo. Y en medio de esa tormenta, surge la gran pregunta: ¿fue un tramposo? ¿O solo un jugador que aprovechó un descuido en las reglas? Las acusaciones se multiplican, los titulares lo señalan y la comunidad entera parece pedir su cabeza. Para algunos, es el villano que engañó al mundo en el escenario más grande del póker. Para otros, es simplemente el jugador que se atrevió a empujar los límites. Pero Jonathan Tamayo no se esconde. En entrevistas con portales especializados, se muestra sereno, casi desafiante. No hay rastro de culpa en sus palabras, ni una pizca de arrepentimiento. Con voz firme niega haber hecho trampa. Afirma que nunca tocó un portátil durante las partidas, que jamás utilizó un solver en la mesa. Y repite una y otra vez el mismo argumento, como un mantra que lo protege. Las reglas de 2024 no lo prohibían explícitamente. Y, en cierto sentido, tiene razón. Técnicamente, no hay una línea escrita que lo condene. No existe un párrafo que diga con claridad: esto está prohibido. El vacío legal es real. Y él lo detectó, lo estudió, lo explotó. Como un depredador que encuentra la grieta exacta en la armadura de su presa. Pero la pregunta que divide al mundo del póker no es si fue legal.
la verdadera cuestión es mucho más profunda. ¿Fue justo? Los puristas lo tienen claro. Para ellos, el póker no es un cálculo frío ni una ecuación sin alma. Es un duelo de ingenios humanos, no de algoritmos. Es la capacidad de mirar a tu rival a los ojos y leer lo que sus cartas intentan ocultar. Es el pulso acelerado en un farol, el temblor en una apuesta millonaria, el silencio incómodo en una mesa final. Si permitimos que un software dicte las jugadas, ¿qué queda de todo eso? ¿Qué diferencia habría entre un campeón mundial y cualquier aficionado sentado en su sala con un dispositivo en la mano? La respuesta es brutal. Ninguna. Otros, en cambio, defienden a Tamayo con la misma lógica implacable que él usó para justificar su victoria. El error no fue del jugador, dicen, sino de la organización. Si el reglamento era ambiguo, la culpa es de quienes lo escribieron. Porque el póker, al final, siempre ha sido un juego de explotar debilidades. Y si la debilidad estaba en las reglas, ¿por qué no aprovecharla? En ese argumento, Tamayo deja de ser tramposo y se convierte en estratega. Un hombre que simplemente jugó la partida más grande de su vida, y la jugó mejor que todos. La tensión escala, y ya no es solo un debate moral. Algunos expertos en leyes comienzan a señalar un terreno mucho más peligroso: la normativa de la Comisión de Juegos de Nevada. Si se demuestra que el uso de tecnología externa vulnera sus disposiciones, el caso podría dejar de ser un escándalo deportivo para transformarse en un problema legal, con consecuencias que van más allá del póker y se adentran en los tribunales. Multas, sanciones, incluso la pérdida de su título podrían estar sobre la mesa. Tamayo, sin embargo, no da un paso atrás. No devolverá el dinero. No renunciará al brazalete. Su discurso es claro. Jugó dentro de los límites escritos, ganó dentro de las reglas, y el resto son opiniones. Sus palabras resuenan con seguridad, pero esa misma seguridad se vuelve un arma de doble filo. Porque mientras habla de legitimidad, su reputación se desmorona. Para muchos jugadores, ya no importa lo que diga. No importa si la letra fría de la norma lo respalda. Lo que importa es que, en sus ojos, el espíritu del juego ha sido traicionado. Y así, lo que comenzó como un triunfo histórico, un hombre con 10 millones en el bolsillo y un brazalete de campeón en la muñeca, se convierte en algo mucho más grande, un debate sobre el futuro mismo del póker. Un debate que ya no gira en torno a Jonathan Tamayo, sino al alma del deporte. Porque la pregunta que queda flotando en el aire es la más inquietante de todas. ¿Seguirá siendo el póker un juego de seres humanos, o está condenado a convertirse en un duelo de máquinas invisibles? El tiempo avanza, y con él las olas de la polémica. La investigación oficial de la World Series of Poker se extiende durante semanas, revisando grabaciones, testimonios y fragmentos de datos. Pero en un mar de sospechas y rumores, la verdad se mantiene esquiva. No hay evidencia sólida, no hay flagrancia que incrimine directamente a Jonathan Tamayo. Y así, contra todo pronóstico, el campeón conserva tanto los 10 millones de dólares como el brazalete más codiciado del mundo del póker. En los libros de historia, su nombre quedará grabado como el vencedor del Main Event 2024. Pero para la comunidad, para los jugadores que siguen cada jugada con la fe en que el póker es un duelo justo de inteligencias humanas, esa victoria está manchada. Un eco incómodo, una mancha imposible de borrar. Los debates no se detienen. En podcasts, en foros, en transmisiones de YouTube, los profesionales más respetados repiten la misma pregunta: ¿qué significa ganar cuando lo haces en la frontera entre la habilidad y la trampa? Para unos, Tamayo es un oportunista que vio un vacío en las reglas y lo explotó con la misma frialdad con la que explotaría una debilidad en la mesa. Para otros, es un símbolo de decadencia, la prueba viviente de que la tecnología, si no se controla, puede devorar el alma del juego. Porque el póker, a diferencia del ajedrez o de otros deportes de estrategia, se sostiene en algo intangible: la lectura de miradas, el peso del silencio, el valor de un farol bien ejecutado. Es un juego de seres humanos enfrentándose a sus límites. Y si todo eso es reemplazado por la precisión matemática de un software, lo que queda no es póker, es una simulación disfrazada de torneo. Laptopgate no fue solo una polémica de un año. Fue un golpe directo a la esencia misma del póker. Un aviso de lo que podría venir si las reglas no se endurecen, si los límites no se marcan con claridad. ¿Queremos un futuro donde los campeones no sean jugadores, sino programadores?
Un mundo donde la emoción del riesgo desaparezca, reemplazada por algoritmos fríos que nunca dudan ni tiemblan. Jonathan Tamayo ganó, sí. En los números, en las cuentas bancarias, en los registros oficiales. Pero en la memoria de muchos, su victoria estará siempre acompañada de un asterisco. Porque lo que se pone en duda no es la cantidad de fichas que acumuló, sino la legitimidad de cada una de ellas. Y quizá esa sea la reflexión más inquietante. En el mundo del azar, a veces el mayor premio no es el dinero, sino el respeto. Y cuando ese respeto se pierde, ningún brazalete, ningún cheque millonario, puede reemplazarlo. Aquí, en el lado negro del azar, seguiremos desentrañando esas historias turbias y fascinantes donde la gloria se mezcla con la sospecha, donde la línea entre el ingenio y la trampa se desdibuja. Si quieres seguir explorando este lado oculto del juego, suscríbete al canal y acompáñanos. Porque en el mundo de las apuestas, la suerte puede sonreír, pero la sombra de la duda siempre acecha.